¿Qué es la máquina de medición por coordenadas? Bueno, esta máquina, también llamada máquina de medición tridimensional o CMM, es un instrumento de medición directa, por lo tanto, es decir que toma medidas del objeto o pieza directamente. Esta utiliza un puntero o palpador físico, el cual en su mayoría es esférico de alta precisión, colocado en la punta de la sonda. Este palpador, al tener contacto con el objeto a medir, envía señales de posición a un fichero de dibujo a través de tecnología de procesamiento de imágenes mediante un sistema de coordenadas tridimensional utilizando los ejes X, Y y Z. No se sabe a ciencia cierta el origen de las máquinas de medición por coordenadas modernas de 3 ejes. Sin embargo, tras una investigación, se contempla que el desarrollo de estas máquinas tuvieron comienzo en la década de 1960, cuyos precursores fueron las máquinas de metrología de 2 ejes, las cuales fueron inventadas en los años 50 por parte de diversas industrias de defensa. A principios de la década de 1960, Digital Electronic Automation de Italia y Ferranti de Escocia, Reino Unido, desarrollaron máquinas de medición de coordenadas de 3 ejes, es decir, las máquinas de medición, las cuales conocemos hoy en día. Existe una controversia sobre quién introdujo la primera máquina tridimensional. Sin embargo, es que las MMC de hoy son las descendientes directas del salto dado precisamente por estas empresas. ¿Cómo funciona una máquina de medición por coordenadas? Para realizar la medición se fija el objeto a medir en una mesa horizontal. Para la medición, lo que hace la máquina de medición por coordenadas es que recorre el objeto con un palpador que tiene gran precisión con amplificación electrónica, lo cual hace que desaparezcan los errores por inercia o rozamiento que generalmente aparecen en los sistemas de amplificación mecánica. Posteriormente, la máquina toma como datos los puntos que el operario toque con el palpador y los guarda en una memoria para después hacer uso de ellos. Una vez que se tienen las coordenadas de todos los puntos de interés, mediante el software se pueden realizar cálculos de áreas, cálculos de perímetros, medidas de la pieza y otras muchas más funciones como lo son mediciones de ángulo, rugosidad, entre otros. Ahora bien, existen varios tipos de máquinas de medición por coordenadas debido a la norma ISO 10360, la cual se basa en ensayos de aceptación y de verificación periódica de máquinas de medición por coordenadas. Gracias a eso, podemos encontrar distintos modelos de máquinas, las cuales tienen como diferencia los parámetros que éstas pueden manejar. En cuanto a las variaciones que hay, podemos encontrar las de tipo cantilever, las cuales ya no se utilizan actualmente, las de tipo puente, siendo la de tipo móvil la más utilizada, la de tipo gantry son para mediciones mucho más grandes, por lo mismo estas son muy raras de encontrar, y también están las de tipo columna y las de tipo brazo horizontal, siendo estas últimas sumamente útiles cuando se trata de inspeccionar piezas de plancha metálica para la industria automotriz u otros componentes de gran volumen. La máquina de medición por coordenadas sirve para la detección de puntos de una pieza, las cuales pueden ser utilizadas para confirmar mediciones y compararlas con un archivo CAD para confirmar la calidad de estas. Además de que ésta puede almacenar estos puntos para recrear la pieza de forma digital si es que solo se cuenta con una de estas piezas, permitiendo utilizar esta información para el uso de CNC. También estas son muy útiles para medir puntos dentro de agujeros, ya que puede ser difícil alcanzar estas zonas para medirlas con sistemas ópticos, ya que la luz puede rebotar y causar interferencia. Bueno, al momento de la manipulación de los softwares, para poder así entender la máquina de medición por coordenadas, los softwares a los cuales nosotros nos fijamos o vimos que tenían un proceso similar al momento de hacer simulaciones, sería el PC Dummies de la compañía Hexagon o el programa Modus de Renisha. Se necesita hacer la configuración, primero que nada se necesita hacer la configuración del tipo de palpador o láser óptico para consecuentemente hacer las mediciones. También posicionando el palpador. Ya que se hayan puesto los puntos, se hará el modelado de la pieza y de esa pieza se importará a nuestro programa, a nuestro software. Ya una vez que esté la pieza, se procederá a realizar y sincronizar los ejes. Ya con esto se identifica el punto de inicio o el punto cero de pieza, dado con la geometría de la misma pieza. Una vez realizado esto, se procederá a escribir el programa, el cual se necesita para poder llegar a hacer las mediciones y a su vez también poder verlo en la máquina de medición por coordenadas. Las máquinas de medición por coordenadas se componen de 4 elementos. La estructura mecánica de alta precisión, que es una unidad de operación que se controla de forma automática o digital. El manejo de datos y el sistema de control es un sistema informático distribuido para controlar las actividades dinámicas de la máquina y para la toma de datos. El software es el sistema operativo de la máquina. Permite controlar la dinámica, la programación y la comunicación entre la máquina y el exterior.
Los sensores son sofisticados elementos mecánico-electrónicos u óptico-electrónicos que registran las coordenadas de los puntos de la superficie de la pieza que se tiene que medir. Siguiendo la normativa ISO 10360 de ensayos de aceptación y de verificación periódica de máquinas de medición por coordenadas, para su calibración se utilizan bloques patrón longitudinales de hasta 1 metro, los cuales vienen por parte de la norma ISO 3650 de patrones de longitud y bloques patrón. En esta se recomienda que el tamaño del bloque patrón que se utilice no sea menor a los 30 milímetros. También se pueden realizar mediante el uso de dispositivos de interferometría láser. Bueno, para la cuestión de las aplicaciones, las máquinas de medición por coordenadas se utilizan para diversas aplicaciones, las cuales les comentaré a continuación. Primero sería el control, la correspondencia entre un objeto físico con sus especificaciones teóricas en términos de dimensiones, forma, posición y orientación. También se utilizarán para definir las características geométricas dimensionales de la pieza en cuestión. O sea, da la dimensión de cualquier pieza de su forma geométrica y nos puede dar cualquier tipo de forma, ya sean inclinaciones, diámetros, ángulos, conicidades, e incluso nos podría llegar a dar la rugosidad de esta pieza. También el poder conocer las tolerancias geométricas de forma y posición es algo de lo cual se puede encargar esta máquina de medición por coordenadas. Estas máquinas se utilizan mucho también para piezas complejas, que instrumentos de medición convencionales no pueden llegar a ellos, ya que pueden incluso ser hasta un motor. Otra aplicación que se les puede dar a las máquinas de medición por coordenadas es una línea de producción para la inspección de distintos elementos, desde componentes automotrices hasta simples engranes, haciendo útil que la máquina durante el proceso de la fabricación de nuestra pieza.